¿Y si te dijera que hay 5 secretos sobre la masturbación que podrían cambiar completamente tu salud, tu energía, e incluso tu vida sexual después de los 40? Muchos hombres pasan décadas repitiendo los mismos hábitos sin saber el daño silencioso que se están haciendo. Otros simplemente desconocen los beneficios ocultos que esta práctica puede ofrecer si se hace con conciencia y conocimiento. Lo que estás a punto de descubrir no es lo típico que escuchas en una conversación común, y probablemente nadie te lo enseñó. Pero los hombres que envejecen con vitalidad y deseo activos y saben estas cosas, y hoy vas a ser uno de ellos. Quédate hasta el final, porque el secreto número 5 es el que más impacto tiene, y es el menos conocido. Créeme, una vez que lo escuches, vas a ver tu cuerpo y tu sexualidad con otros ojos. La mayoría de los hombres han crecido pensando que masturbarse es algo totalmente natural y sin consecuencias, especialmente si se hace cuando el cuerpo lo pide. Pero lo que no se dice con tanta frecuencia es que hacerlo por impulso, sin conciencia ni moderación, puede tener efectos negativos a largo plazo en la energía vital, el deseo sexual real y la conexión emocional con la pareja. Masturbarse por impulso suele estar vinculado a momentos de estrés, ansiedad o aburrimiento, lo cual convierte esta práctica en una válvula de escape que no resuelve el problema de fondo. A la larga, esto debilita el sistema nervioso y la fuerza de voluntad, creando un ciclo vicioso. Es como si cada impulso se convirtiera en una orden automática que el cuerpo obedece sin pensar. Y cada vez que obedeces ese impulso, le das menos poder a tu autocontrol. Controlar el impulso no significa reprimir el deseo, sino transformarlo en energía consciente. La medicina ancestral china ya advertía que la energía sexual, conocida como Jing, es una reserva vital que no debe desperdiciarse sin propósito. Cuando un hombre eyacula constantemente sin un equilibrio emocional o físico, va agotando su combustible interno, lo que puede derivar en fatiga, problemas de concentración, apatía y hasta envejecimiento prematuro. En cambio, si ese impulso se controla y se redirige, puede generar una sensación de fuerza interior, claridad mental y hasta mejorar el rendimiento físico. Algunos maestros taoístas enseñan técnicas específicas para transformar la excitación sexual en energía creativa y vital. Este conocimiento, aunque milenario, ha sido ignorado en la vida moderna. Un testimonio interesante es el de Marcos, un hombre de 56 años que decidió cambiar su relación con la masturbación. Durante décadas, lo hacía a diario, sin pensar demasiado. Pero a los 50 comenzó a sentirse constantemente cansado, sin motivación y con bajo deseo sexual real. Al escuchar sobre la retención y el control, decidió probar. Redujo su frecuencia a 1 vez por semana, y luego a 2 veces al mes. En menos de 3 meses, notó un cambio drástico en su energía, su concentración y su confianza personal. Según sus propias palabras, sentía como si tuviera 30 años otra vez. No fue magia, fue conciencia. Hay estudios recientes que también respaldan esto. Una investigación publicada en el Journal of Sexual Medicine mostró que hombres que practican la retención voluntaria durante ciertos periodos experimentan un aumento de testosterona, energía general y enfoque mental. Además, en las culturas que practican el celibato consciente, como en ciertos grupos monásticos o artes marciales, se observa una longevidad superior al promedio y niveles bajos de enfermedades degenerativas. ¿Casualidad? Tal vez no. El cuerpo guarda sabiduría, y cuando dejamos de abusar de él, comienza a florecer. La clave está en entender que no se trata de abstinencia eterna, sino de equilibrio y propósito. Otro aspecto importante es cómo el impulso se relaciona con el contenido que consumimos. Muchos hombres mayores no se dan cuenta del impacto que tiene la pornografía en su cerebro. La masturbación impulsiva casi siempre está acompañada por imágenes o vídeos que sobreestimulan los sentidos. Esto crea una dependencia artificial, que con el tiempo reduce la sensibilidad al placer real, natural, y a la intimidad verdadera. No se trata solo de la cantidad, sino de la calidad del estímulo. Cuando el cuerpo se acostumbra a recibir dopamina rápida, pierde la capacidad de disfrutar momentos más sutiles y profundos. Controlar el impulso es también limpiar la mente. También es importante mencionar que no todos los impulsos sexuales deben ser descargados. En muchas filosofías orientales, el deseo se considera una energía poderosa que, si se canaliza correctamente, puede elevar la conciencia. Esto se puede ver en prácticas como el yoga tántrico o la alquimia sexual. Si un hombre mayor logra transmutar su deseo en acción creativa, meditación o ejercicio físico, no solo mantiene su vigor sino que eleva su autoestima y sabiduría. Ya no se trata solo de placer momentáneo, sino de crecimiento personal. Un deseo controlado es una fuerza de transformación.
José, de 62 años, nos contó que después de toda una vida masturbándose a escondidas y sin conciencia, comenzó a practicar meditación cada vez que sentía deseo sexual. En vez de ir directamente a la masturbación, respiraba profundamente, observaba el impulso y lo redirigía. En sus palabras, al principio era difícil, pero después sentí una libertad que no había sentido en décadas. Era como volver a ser dueño de mí mismo. Su historia refleja una realidad que muchos hombres mayores pueden experimentar si cambian la perspectiva. El control no es castigo, es poder. Al final, el mayor secreto que los hombres mayores desearían haber conocido no es cómo masturbarse mejor, sino cuándo no hacerlo. Descubrir que puedes sentir deseo sin ser esclavo de él es una de las libertades más profundas que un hombre puede experimentar. No se trata de vivir en represión ni de eliminar la sexualidad, sino de tomar el control de una energía que, si se desperdicia, agota, pero si se eleva, transforma. ¿Y tú? ¿Cuántas veces actúas por impulso y cuántas por conciencia? Muchos hombres mayores sienten que con el paso del tiempo su energía se reduce sin explicación clara. Se sienten más cansados, pierden motivación y notan una disminución en su vitalidad general. Aunque suelen atribuir estos cambios a la edad o al estrés, pocos consideran el rol que juega la masturbación frecuente y sin control en este proceso. Cada eyaculación implica una pérdida fisiológica real, nutrientes, minerales y energía celular que el cuerpo necesita para mantenerse fuerte. Cuando esto ocurre varias veces por semana durante años, el impacto acumulativo es mucho mayor de lo que se piensa. La medicina ayurvédica lo describe como una pérdida de hojas, la esencia que sostiene la fuerza vital masculina. El cuerpo necesita tiempo y recursos para regenerarse después de cada liberación. En muchos testimonios recogidos por terapeutas holísticos, se escucha una constante. Hombres que reducen su frecuencia masturbatoria notan un retorno paulatino de su energía. Luis, un terapeuta corporal de 61 años, decidió experimentar con esto después de notar una fatiga crónica que no mejoraba con suplementos ni con descanso. Comenzó a registrar sus hábitos sexuales y, al reducir sus eyaculaciones a solo una por mes, notó una mejoría sorprendente en su nivel de energía, claridad mental y estado de ánimo. Era como si algo dentro de mí se hubiera reconectado, contó en una entrevista. La relación entre la energía masculina y la masturbación es profunda, aunque ignorada por la medicina convencional. Desde el punto de vista fisiológico, el proceso de eyaculación implica un gasto importante de zinc, magnesio y proteínas esenciales. Estos nutrientes son clave en la producción de testosterona, el mantenimiento del sistema inmune y la salud cerebral. Si se pierden constantemente sin reposición adecuada, el cuerpo comienza a resentirse. Es por eso que en muchas culturas tradicionales se aconsejaba la moderación sexual como una forma de conservar la fuerza interna. No se trataba de puritanismo, sino de sabiduría práctica. Hoy la ciencia empieza a reconocer lo que estas culturas sabían. La energía sexual no es infinita y debe ser gestionada con inteligencia. Un fenómeno curioso observado en hombres mayores es la resaca energética posterior a la masturbación. Aunque no todos la reconocen, muchos admiten sentirse irritables, sin foco o emocionalmente más sensibles después de eyacular. Este efecto se vuelve más evidente con la edad, cuando la capacidad regenerativa del cuerpo ya no es la misma. El placer inmediato da paso a una sensación de vacío o agotamiento. Este ciclo, repetido semana tras semana, puede terminar en una sensación crónica de baja energía que se normaliza sin cuestionarse. Pero una vez que se interrumpe o se regula, la diferencia es evidente. Otro aspecto ignorado es cómo la masturbación frecuente puede afectar la respiración, la postura y el sistema nervioso. La sobreestimulación del sistema simpático durante la excitación, especialmente cuando se acelera para llegar rápido al clímax, crea un patrón de tensión constante. Muchos hombres desarrollan hábitos respiratorios pobres, contracción abdominal y rigidez muscular sin saber que se relaciona con su vida sexual. Técnicas como el Tantra enseñan a alargar el proceso, a respirar conscientemente y a relajar el cuerpo para que el placer se expanda sin agotar. Cuando se aplica esta filosofía, la masturbación deja de ser una descarga y se convierte en una práctica revitalizante. Algunos hombres reportan cambios incluso en su postura corporal cuando dejan de masturbarse compulsivamente. Andrés, un instructor de Tai Chi de 59 años, cuenta que después de 40 días de abstinencia consciente, su cuerpo comenzó a sentirse más firme, su pecho se abría con más facilidad y sus pasos eran más seguros. No era solo fuerza física, era presencia, dijo. La energía sexual retenida correctamente parece expresarse como carisma, postura y magnetismo.
No es casual que hombres mayores que practican la retención sean percibidos como más centrados, confiables y vitales. Su energía no se dispersa, se concentra. La idea de que cuanto más eyaculas, más hombre eres es una narrativa moderna que ha causado más daño que beneficio. La verdadera virilidad no está en la cantidad de orgasmos, sino en la calidad de la energía que se sostiene en el tiempo. La energía masculina madura es aquella que se recoge, se cultiva y se transforma. Esto requiere disciplina, pero también comprensión. No se trata de vivir sin placer, sino de que el placer no viva sin propósito. Cuando un hombre mayor descubre que su energía no depende de estímulos externos, sino de cómo administra su interior, comienza un nuevo capítulo de poder personal. La masturbación no es el enemigo, pero sí lo es la falta de conciencia con la que muchos la practican. Cuando se convierte en hábito automático y frecuente, drena silenciosamente la energía que podría estar construyendo salud, proyectos y relaciones profundas. Con el tiempo, este drenaje se acumula y pasa factura. Pero cuando se le da el lugar correcto y se transforma en una herramienta de conexión interna, se convierte en una fuente de poder. El verdadero secreto está en observar el impacto y tomar decisiones conscientes antes de que el cuerpo nos lo exija a la fuerza. Uno de los efectos más invisibles, y a la vez más profundos, de la masturbación frecuente en hombres mayores es el deterioro de la conexión íntima con la pareja. A primera vista, puede parecer que no hay relación directa. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, piensan muchos. Pero cuando la autoestimulación se vuelve una práctica regular y automática, el cuerpo y el cerebro comienzan a adaptarse a un tipo de placer que no requiere diálogo, presencia ni entrega emocional. Esto crea una brecha en la intimidad, porque el deseo se va apagando poco a poco hacia el otro. La relación pierde ese magnetismo inicial, y muchas veces nadie sabe bien por qué. La pornografía agrava este efecto. Cuando un hombre mayor se acostumbra a excitarse con estímulos artificiales, su sistema nervioso se vuelve menos sensible a los estímulos reales. La piel de su pareja ya no provoca lo mismo. El aroma, la voz, el contacto, todo parece menos intenso en comparación con las imágenes hiperestimulantes que ha consumido en soledad. Esto no es un fallo moral, sino un cambio neuroquímico real. La dopamina, la hormona del deseo, se regula en base a los estímulos recibidos. Cuanto más artificial sea la estimulación, más difícil será sentir excitación natural. A largo plazo, esto puede llevar a la apatía sexual dentro del vínculo. Marina, una terapeuta de pareja que trabaja con adultos mayores, comparte un caso que se repite con frecuencia. Recibimos hombres de más de 50 que dicen no sentir deseo por sus esposas, pero cuando exploramos sus hábitos, descubrimos que se masturban diariamente con pornografía. En cuanto hacen una pausa, incluso de 2 semanas, el deseo hacia la pareja comienza a despertar de nuevo. Este patrón es común. La energía sexual necesita dirección, y si siempre se gasta en solitario, sin intención de compartir, el cuerpo aprende que no necesita al otro para satisfacerse. Eso mata el erotismo compartido. Además, la masturbación compulsiva también puede generar un sentido de culpa silenciosa. Aunque no sea reconocida conscientemente, muchos hombres sienten que su energía está siendo desperdiciada o escondida. Esto se traduce en una desconexión emocional, una especie de doble vida donde lo íntimo se fragmenta. En vez de fortalecer la relación, la debilita. Cuando el hombre vuelve a una práctica más consciente, incluso si sigue masturbándose, pero con menos frecuencia y más presencia, esta culpa desaparece y la intimidad se regenera. La transparencia crea nuevas bases de confianza. Otro efecto indirecto pero profundo es la disminución de la creatividad sexual. Las relaciones íntimas requieren imaginación, juego, sensibilidad. Pero cuando el placer se vuelve automático y repetitivo, como en la masturbación apresurada, se pierde la capacidad de explorar. Es como si el cuerpo se educara para llegar al clímax lo más rápido posible, en vez de disfrutar el camino. Esto se traslada a la cama con la pareja, generando rutinas aburridas o insatisfacción mutua. La frecuencia no siempre es el problema, la calidad sí lo es. Recuperar el arte de tocar, besar, mirar, requiere desintoxicarse del automatismo. Luis, de 58 años, compartió su experiencia en un foro de salud masculina. Me masturbaba todos los días sin pensarlo, aunque tenía pareja. Con el tiempo, noté que prefería hacerlo solo. Era más rápido y sin compromiso. Pero mi relación comenzó a morir lentamente. Decidí hacer un experimento, dejar la masturbación por completo durante un mes. Fue difícil, pero al final me sentí más atraído por mi esposa, más presente, más vivo en el encuentro sexual.
Este tipo de testimonio muestra que el cuerpo puede reprogramarse si se le da la oportunidad. Incluso el tacto cambia cuando la masturbación se vuelve consciente o se reduce. El cuerpo vuelve a sensibilizarse, el deseo se vuelve más sutil pero más profundo. La piel se vuelve un mapa nuevo. El placer ya no se busca solamente en los genitales, sino en toda la experiencia compartida. Esto no se logra con represión, sino con redirección. Cuando se rompe la rutina masturbatoria impulsiva, la relación tiene espacio para renovarse, florecer, crecer hacia una sexualidad más madura y conectada. Para muchos hombres mayores, este puede ser un renacimiento íntimo. La masturbación no es el problema, sino cómo se practica. Si se convierte en un refugio, en una vía de escape emocional, termina debilitando los vínculos reales. Pero si se transforma en una herramienta de autoconocimiento y se combina con una sexualidad consciente compartida, puede enriquecer la relación. El secreto está en equilibrar el deseo individual con la conexión emocional. Lo que se pierde en la rapidez se gana en profundidad. Lo que se reprime se vuelve sombra, pero lo que se integra con conciencia se convierte en poder. Aunque muchos hombres mayores no lo relacionan de inmediato, existe una conexión directa entre la masturbación excesiva y los estados de ansiedad persistente. Cada vez que el cuerpo es estimulado sexualmente, se activa un circuito de recompensas en el cerebro que libera dopamina, serotonina y otros neurotransmisores asociados al placer. Sin embargo, cuando este estímulo se repite con demasiada frecuencia, el sistema nervioso se desregula. Lo que antes provocaba una sensación de alivio, ahora solo genera más necesidad y más vacío. La masturbación se convierte así en una muleta emocional, un calmante momentáneo que deja al sistema más inestable. Con el tiempo, este hábito se transforma en una respuesta automática ante cualquier tensión. Estrés laboral, conflictos familiares, aburrimiento, insomnio, todo puede ser un disparador para recurrir a la masturbación como forma de escape. Pero esa válvula de escape termina amplificando la ansiedad original. El cuerpo no aprende a gestionar el malestar, solo lo adormece. Y como cualquier hábito compulsivo, cuanto más se usa, menos funciona. Algunos hombres reportan sentirse incluso más nerviosos o irritables después de masturbarse, especialmente cuando lo hacen sin ganas reales, por costumbre o por impulso. Carlos, un hombre de 64 años que decidió hacer un retiro de silencio y ayuno digital, relató que durante años usaba la masturbación para calmar su ansiedad nocturna. Creía que me ayudaba a dormir, pero en realidad me dejaba más inquieto, más vacío. Cuando dejé de hacerlo por unas semanas, descubrí que podía canalizar esa energía hacia la respiración, la escritura o simplemente el descanso profundo. Mi ansiedad bajó como nunca. Su historia refleja lo que muchos ignoran, que el cuerpo tiene mecanismos naturales de autorregulación, pero estos se entorpecen si los atajos se convierten en adicción. Los estudios neurológicos apoyan esta relación. Un trabajo publicado por el Dr. Donald Hilton, neurocirujano especializado en salud cerebral, demostró que la masturbación excesiva genera una activación anormal del sistema límbico, sobrecargando el cerebro emocional y debilitando la corteza prefrontal, encargada del autocontrol y el juicio. Este desequilibrio puede traducirse en ansiedad, insomnio, pensamientos obsesivos y sensación constante de inquietud. El hombre mayor, ya con un sistema nervioso más sensible por la edad, sufre estos efectos con mayor intensidad. Y muchas veces se siente confundido, sin saber de dónde proviene esa intranquilidad. Además, la culpa silenciosa que muchas veces acompaña la masturbación frecuente agrava el cuadro. Aunque socialmente se normaliza, muchos hombres maduros sienten en el fondo que están usando mal su energía, que están desconectados de su propósito o que están perdiendo tiempo vital. Esta tensión interna, incluso si no se verbaliza, genera ansiedad. La mente comienza a dividirse entre lo que se hace y lo que se desearía hacer. Esa incoherencia sutil produce estrés. La masturbación entonces ya no es solo física, es una fuente de conflicto interno, de ruido mental, de fragmentación emocional. Un enfoque transformador es sustituir la masturbación impulsiva por prácticas de conexión corporal consciente. Yoga, respiración diafragmática, caminatas en la naturaleza o incluso baños fríos pueden activar los mismos centros de placer y calma sin el costo energético ni emocional. Cuando el cuerpo se entrena para obtener bienestar sin recurrir al estímulo sexual constante, la ansiedad disminuye de forma natural. La clave está en volver a habitar el cuerpo, a escucharlo, a respetar sus ritmos. No todo impulso necesita ser satisfecho de inmediato. Algunos solo necesitan ser respirados y observados. Roberto, de 60 años,
comparte que una de las cosas que más le ayudó fue crear un espacio sagrado para su energía sexual. Decidió no masturbarse nunca en estado de ansiedad o tristeza. Solo lo haría si se sentía pleno, presente y en armonía. Esto cambió su relación con el deseo. Dejó de verlo como un calmante y comenzó a vivirlo como un regalo. Con el tiempo, su ansiedad se redujo y su autoestima aumentó. No fue la masturbación lo que cambió, sino su manera de relacionarse con ella. Ese giro de conciencia es lo que marca la diferencia entre esclavitud y libertad. La ansiedad en hombres mayores no siempre tiene una causa visible. A veces proviene de hábitos invisibles, arraigados, que parecen inofensivos pero consumen más energía de la que devuelven. La masturbación excesiva es uno de ellos. Cuando se la transforma en una práctica consciente o se reduce, la mente se despeja, el corazón se calma y el cuerpo recupera su centro. No se trata de prohibirse el placer, sino de dejar de usarlo como anestesia. Lo que alivia por un instante, muchas veces agita por dentro. Lo que se enfrenta con presencia, en cambio, sana de raíz. Durante siglos, culturas como la taoísta, la yogi y muchas tradiciones indígenas comprendieron algo que la ciencia moderna apenas empieza a redescubrir. La semilla sexual masculina no es solo un fluido, sino un concentrado de energía vital. La retención seminal, practicada con disciplina y propósito, permite que esa energía no se disipe, sino que se recicle dentro del cuerpo. Esta práctica, ignorada por la medicina occidental, tiene efectos profundos en la fuerza física, la lucidez mental y la estabilidad emocional del hombre mayor. No se trata de abstinencia forzada, sino de redirigir la potencia interior para construir, sanar y crear. El principio es simple. Cada eyaculación representa una pérdida de minerales, proteínas, hormonas y neurotransmisores esenciales. Cuando esa pérdida ocurre continuamente, el cuerpo entra en un estado de desgaste crónico. Pero cuando se interrumpe esa fuga energética, el organismo comienza a usar esos recursos para reparar tejidos, fortalecer órganos y mejorar funciones cerebrales. Muchos hombres reportan que, al retener su semilla durante semanas o meses, recuperan un nivel de concentración y claridad que no sentían desde la juventud. La mente se agudiza, la memoria mejora, y se experimenta una motivación espontánea para proyectos largamente postergados. Gabriel, un ingeniero jubilado de 67 años, relata que después de décadas de masturbación diaria, decidió embarcarse en un proceso de retención seminal guiado por un terapeuta ayurvédico. En los primeros días, se sintió incómodo, irritable, con insomnio. Pero al pasar las semanas, su energía comenzó a estabilizarse. Sentía como si todo mi cuerpo se estuviera reconfigurando. Tenía más fuerza al caminar, dormía mejor, y empecé a escribir de nuevo, algo que había abandonado hacía años. Su experiencia refleja lo que muchos hombres mayores ignoran, que aún es posible regenerar la vitalidad, si se conserva la fuente interna que la alimenta. La retención seminal también tiene un efecto directo sobre la testosterona, hormona clave en la salud masculina. Aunque los niveles hormonales bajan naturalmente con la edad, su regulación está altamente influenciada por el estilo de vida. Estudios recientes indican que periodos de abstinencia sexual bien llevada pueden aumentar transitoriamente la producción de testosterona, especialmente cuando se acompaña de ejercicio, buena alimentación y propósito vital. Al retener la semilla, el cuerpo percibe que hay abundancia interna y responde fortaleciendo su maquinaria interna. Esto se traduce en mayor fuerza, mejor ánimo, libido estable y mayor presencia corporal. Otro fenómeno asociado a esta práctica es el despertar del magnetismo masculino. Muchos hombres reportan que, al dejar de eyacular con frecuencia, empiezan a ser percibidos de forma distinta por los demás. Caminan más firmes, su mirada es más penetrante, su voz gana profundidad. Esto no es misticismo, es biología. La energía no liberada circula por el cuerpo, tonifica el sistema nervioso y activa centros sutiles de percepción. En tradiciones como el Tantra, esta fuerza se llama Sakti y se considera la base del carisma natural. Es un poder que no se compra ni se finge, se cultiva desde dentro. Pero es clave entender que la retención seminal no es represión. Reprimir el deseo puede generar tensión, frustración e incluso enfermedades psicosomáticas. La clave está en transmutar el deseo, usar esa energía para crear, para meditar, para moverse, para amar de forma más plena. Técnicas como la respiración consciente, el cultivo interior y el enfoque en proyectos significativos permiten que esa energía sexual no se acumule como presión, sino que fluya como combustible. Cuando el deseo se transforma en acción con propósito, la energía sexual deja de ser un impulso y se convierte en una brújula.
Antonio, un artista plástico de 62 años, decidió hacer un experimento de 90 días sin eyacular. Durante ese tiempo, canalizó su energía en la pintura, la escritura y la cocina. Nunca había producido tanto en tan poco tiempo. Era como si una chispa estuviera constantemente encendida dentro de mí. A los 30 días, sus dolores articulares disminuyeron, su mente estaba más clara y su estado de ánimo más estable. Lo más notable, según él, fue que dejó de buscar validación externa. No necesitaba demostrar nada, solo ser. Su testimonio muestra que este camino, aunque exigente, ofrece recompensas profundas. En resumen, la retención seminal no es una moda ni una superstición. Es una práctica ancestral que, bien aplicada, puede devolver al hombre mayor su vitalidad, su presencia y su propósito. Se necesita autoconocimiento, disciplina y paciencia. Pero el resultado es una masculinidad más plena, centrada y libre de dependencias. No se trata de negar el placer, sino de comprender su valor. Cuando un hombre aprende a sostener su energía, también aprende a sostener su vida. Y eso, a cualquier edad, es un acto de poder interior. Después de explorar estos 5 secretos, queda claro que la masturbación, aunque natural y común, tiene matices que muchos hombres mayores nunca aprendieron a observar. No se trata de juzgar ni de reprimir, sino de entender cómo esta práctica puede ser una aliada o una enemiga silenciosa, dependiendo de cómo se viva. A lo largo de este video, descubrimos que el cuerpo guarda sabiduría ancestral, y que la energía sexual, lejos de ser solo placer momentáneo, puede convertirse en una fuente de poder, claridad y conexión profunda con uno mismo y con los demás. Hablamos de cómo el exceso puede debilitar la vitalidad, reducir la testosterona y alterar el sistema nervioso, generando fatiga, ansiedad o incluso desconexión emocional. Vimos también que cuando se practica con conciencia y se equilibra con una vida rica en propósito, la masturbación deja de ser un refugio compulsivo y se transforma en un espacio de autoconocimiento. Y cuando se elige la retención seminal como camino, el hombre redescubre una fuerza que parecía olvidada, pero que siempre estuvo dentro de él. Tal vez muchos desearían haber recibido esta información décadas atrás, pero nunca es tarde para despertar. Cada día que empieza es una nueva oportunidad para cambiar hábitos, cuestionar creencias y tomar decisiones más alineadas con nuestra salud y nuestro bienestar. Muchos hombres mayores creen que ya no hay nada que cambiar, que lo que fue, fue. Pero la realidad es que el cuerpo y la mente son increíblemente plásticos, incluso a los 50, 60 o 70 años. La regeneración es posible, siempre y cuando haya conciencia y voluntad. Recordad, lo que hacemos con nuestra energía sexual influye en todo. En nuestra vitalidad, en nuestras relaciones, en nuestros pensamientos y hasta en nuestra espiritualidad. No estás solo en este proceso. Cada vez más hombres en todo el mundo están despertando, saliendo del automatismo y el silencio, y tomando el control de su energía masculina de forma madura y responsable. Este vídeo es solo un punto de partida. Lo más poderoso sucede cuando estas ideas se llevan a la práctica, en el día a día, con disciplina y compasión. Si este contenido te ayudó a ver algo nuevo, si te resonó alguna de las historias o si sentís que puede abrir conversaciones importantes con otros hombres de tu vida, te invito a que te suscribas al canal. Así no solo te mantenés al tanto de los próximos temas, sino que también apoyás esta comunidad de sabiduría masculina que está creciendo. Tu like también ayuda muchísimo para que el algoritmo lo muestre a más personas que lo necesitan y aún no lo saben. Y si querés ir más profundo, compartí en los comentarios. ¿Cuál de estos 5 secretos fue el que más te impactó? ¿Te animás a probar alguno en tu vida? ¿Qué experiencia tuviste que podría sumar a esta conversación? Las historias reales ayudan a otros hombres a no sentirse solos. Entre todos podemos recuperar un conocimiento que se perdió en el ruido de la modernidad, pero que está más vivo que nunca. Gracias por llegar hasta aquí. Eso ya dice mucho de tu compromiso con vos mismo. Este canal está hecho para hombres como vos, que no se conforman, que quieren vivir con más energía, más presencia y más verdad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando caminos antiguos para una salud masculina consciente, poderosa y libre. Hasta entonces, cuida tu energía, porque lo que haces con ella define la vida que vivís.